¿Cuál es la mejor manera de empezar a aprender inglés? ¿Alguna vez te has parado a pensar en que, hasta la persona menos inteligente, de Estados Unidos es capaz de entender y hablar el inglés? Parece obvio, ¿no? Sin embargo, la mayoría de estudiantes de inglés en el mundo hispano son incapaces de entender el inglés, al mismo nivel que lo puede hacer la persona menos inteligente de los Estados Unidos. Piensa una cosa, los estudiantes de inglés dedican toda su vida escolar a estudiarlo. Es decir, unos 12 o 13 años estudiando inglés para, al final, terminar con un nivel deficiente. Imagina que durante 12 o 13 años te enseñan una profesión cualquiera. Digamos cocina, repostería, electricidad. Lo que sea. Imagina que, tras esos 12 o 13 años, la mayoría de los estudiantes terminan con un nivel tan deficiente que no saben moverse en la cocina, pastelería o cambiar un enchufe. Tras 12, 13 o incluso más años. Si la culpa fuera atribuible a la falta de capacidad de los estudiantes, tendríamos que decir que, al menos los más inteligentes terminarían con una maestría absoluta, pero esto no ocurre. Entonces lo que falla no son los estudiantes. Es el sistema de enseñanza el que no es eficiente. Y no es eficiente porque se dedica la mayor parte del tiempo a hablar del idioma y su gramática, en vez de a practicar el idioma. ¿Por qué la persona menos inteligente de los Estados Unidos es capaz de entender y hablar su propio idioma? Muy simple, porque lo ha aprendido a través de la práctica. Si te pones a hablar de gramática inglesa a esa persona poco inteligente, te aseguro que no sabe ni lo básico. Pero entiende, habla fluido, seguramente con errores propios de su falta de cultura, pero habla y entiende. Cosa que prácticamente ningún estudiante de inglés en las escuelas de España, que ha pasado 12 o 13 años estudiando, es capaz de hacer. Falla el sistema. Un sistema que, en vez de hacerte ganar seguridad, te hace sentir inseguro, con miedo al fallo, al ridículo y con un sistema basado en superar exámenes, con conocimientos que, tan pronto como puedas, los vas a olvidar en su mayor parte. Por ejemplo, en España muchos son los que dicen que somos negados para los idiomas. Esto no es cierto. Si tú llevas a un bebé español a Estados Unidos y crece allí, te aseguro que hablará inglés como un nativo. Entonces, no es una cuestión de nacionalidad. A lo mejor, lo que ocurre es que, el que está negado para los idiomas, es el sistema de enseñanza actual. Una vez tenemos claro que lo que falla es el sistema, podremos empezar a pensar en cómo debería ser un sistema para enseñar inglés, o cualquier otra lengua, de modo eficiente. Hay gente que piensa que, con pasar unos meses en Inglaterra, se viene con un nivel de inglés maravilloso. Esto no es necesariamente cierto. Anécdota, caso real. Os voy a contar una anécdota. Es un caso real de un amigo que fue al Reino Unido a pasar unos 6 meses. Supuestamente para estudiar inglés y trabajar para pagarse la estancia. Resulta que pasó los 6 meses en casa de su primo, que era español, y estuvo trabajando en un restaurante de comida española. Eso sí, estuvo tomando clases de inglés, al modo tradicional, con una profesora nativa de inglés y varios alumnos. Al cabo de esos 6 meses volvió con un nivel de inglés no mucho mayor que si hubiera tomado esas clases en España. Podrás adivinar que el problema fue que no se sumergió en el idioma, pasó la mayor parte del tiempo con gente de habla hispana. Un profesor nativo de inglés en Inglaterra no tiene por qué ser mejor que otro docente nativo en España. Por supuesto que lo ideal sería vivir y sumergirse en un país de habla inglesa, o del idioma que se quiera aprender, pero eso no es posible en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Para esto os voy a explicar mi propia experiencia aprendiendo inglés. Mi experiencia. Yo soy un producto del sistema de enseñanza español. Es decir,
pasé mi etapa escolar estudiando inglés, con calificaciones decentes, de notable para arriba, pero la triste realidad es que terminé mi etapa escolar de más de una década con un nivel de inglés deficiente. Como, por otra parte, todos mis compañeros de clase, del más tonto al más listo. El único que tenía algo más de nivel era un tal Quiroga porque tomaba clases privadas en un centro extraescolar. Pero, los que tan solo aprendían inglés en la escuela pública estaban abocados al fracaso. Ahora tengo 53 años y se podría pensar que esto ocurría antes, pero ahora la cosa ha cambiado y que los estudiantes salen hablando inglés por los codos. Pues lamentablemente no ocurre. A pesar de haber pasado la cincuentena, cada vez que me relaciono con personas que recién han acabado su etapa escolar, me doy cuenta de que su nivel de inglés no es mucho mejor que el que obteníamos hace 30 años en España. Tan solo hay una excepción: aquellos estudiantes que han aprendido por su cuenta, usando Internet, fuera del sistema escolar. Hoy en día, existe un mundo de posibilidades para gente autodidacta. Se puede aprender casi de todo y gratis en Internet. Incluso mi sobrino, de 8 años, sigue sufriendo ese pésimo sistema que le hace sentir inseguro. Mucho tiempo de gramática, teoría y poco de hablar y diversión, una pena. Los niños tendrían que amar aprender inglés, encontrarlo divertido, estimulante y, en vez de eso, es algo que hay que aprender para pasar un examen, seguramente, para olvidar gran parte de lo estudiado al cabo de poco tiempo. Bueno, como ya he comentado, pasé mi etapa escolar sin dominar el idioma, como la gran mayoría. Luego, comencé a trabajar en temas que nada tenían que ver con el inglés o el estudio de idiomas. Sin embargo, tenía clavada esa espinita. A los 40 años pensé, ahora, con Internet, seguro que se puede aprender inglés de modo autodidacta. Así que empecé a buscar información por Internet. En ese tiempo no sabía cuál era la mejor manera de aprender un idioma. Así que empecé por buscar algunos libros de gramática y ejercicios. Ya sabes, los típicos para aprender idiomas. Con el tiempo me di cuenta de que no era la mejor manera, pero no quiero adelantar acontecimientos. Como si fuera una burla del destino, en ese justo momento que decidí aprender inglés por mi cuenta, me ocurrió lo siguiente. Casi no podía leer debido a que empecé a padecer unos extraños síntomas de vista cansada. Normalmente, la vista cansada empieza a partir de los 40 años y se soluciona con unas simples gafas para leer. Pero, no era mi caso. A pesar de hacerme unas gafas para leer, seguía teniendo fuertes dolores de cabeza cuando lo hacía y molestias varias en los ojos. Esto me planteaba un problema ya que, en aquel entonces creía que iba a necesitar libros y estudiar gramática para aprender inglés. Sin embargo, esta limitación terminó siendo una ventaja que me dio la clave para aprender el inglés basándome en escuchar, repetir y hablar. Prescindiendo de libros. Es decir, lo que hace un bebé. Los bebés no aprenden a entender y hablar su idioma leyendo libros. Lo hacen escuchando a sus padres y demás entorno. Primero escuchan, imitan y, finalmente, acaban hablando. Y sin haber abierto un libro, oiga usted. El bebé acaba relacionando sonidos. Cuando dice, mamá, su madre le presta atención. Cuando dice, agua, alguien de su familia le da agua, y así va relacionando sonidos con significados. Para que un adulto aprenda un idioma, debe tener claro lo siguiente: el idioma entra por el oído y sale por la boca. Al principio se tiene que pasar la mayor parte del tiempo escuchando, pero no cualquier vocabulario. Tiene que ser un vocabulario que te permita seguir el hilo. Ser capaz de entender la mayor parte de lo que se dice te animará a seguir y a incorporar más vocabulario. Si, por el contrario, te expones a una conversación en la que no entiendes casi nada, acabarás desmotivado y sin ganas de seguir. Esto, tan simple, es de suma importancia.
Escuchar conversaciones que puedes seguir, unido a la constancia, hará que, con el tiempo, tu entendimiento del idioma aumente indefinidamente. Lo primero y más importante es entender. Si no entiendes, ¿cómo vas a contestar? Al mismo tiempo hay que ir practicando el habla. Esto es tan simple como repetir lo que se escucha. Como hacen los bebés. Repetir lo que escuchas tiene una gran ventaja, puesto que estás pronunciando tal y como escuchas. Esto hará que mejore tu pronunciación. Si en vez de pronunciar lo que escuchas, pronuncias lo que lees, acabarás aplicando la fonética del español y, por tanto, pronunciando mal. No quiero decir con esto que no se pueda leer en voz alta una vez que ya lo sabes pronunciar bien. Una vez que ya lo has aprendido a base de escuchar. Lo que quiero decir es que, no se debe aprender a pronunciar un idioma leyendo, sino escuchando y repitiendo. Leer, escribir y la gramática tiene su importancia, pero, es algo a lo que hay que dedicarle esfuerzos al final, cuando ya se entiende y se pronuncia bien el idioma. Empezar la casa por el tejado, es decir, aprender a entender y hablar un idioma usando libros y estudiando su gramática es un error y ya está más que visto que no funciona. Para dar una idea aproximada en porcentaje de importancia, el escuchar algo que pueda seguir sería lo más importante al principio, se le tendría que dedicar en torno a un 70% del tiempo disponible. Repetir y hablar sería lo siguiente más importante, con un 25% del tiempo disponible y el resto, gramática y demás es algo a lo que hay que dedicar esfuerzos cuando se tenga una base sólida entendiendo y hablando. Al principio, es más que suficiente con dedicarle en torno a un 5%. En cierto modo, es lo que hacen los bebés. Pasan sus primeros años entendiendo y hablando su idioma y, a los 3 o 5 años, van a la escuela para estudiar su idioma, acabando de añadir y pulir conocimientos tanto de vocabulario como teóricos. Para algunos profesores seguramente sea más cómodo llegar a clase, abrir el libro, hablar de gramática y pedir a los estudiantes que hagan los ejercicios. En vez de eso, deberían pasar la mayor parte del tiempo hablando en inglés y haciendo hablar a los alumnos. Creando una conversación que puedan seguir y en la que puedan participar. De este modo irán ganando seguridad y dominio del idioma.